Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba Elías acerca de la crisis hegemónica del chavismo. Es decir, las crisis económicas normalmente van asociadas a las crisis hegemónicas y no hay poder que pueda durar mucho sin hegemonía. ¿Cómo reconstruir la hegemonía? ¿Cómo recuperar las mayorías perdidas? Mira, yo creo que hay dos cosas. Uno, mayorías electorales, ¿no? Y otro, la hegemonía política cultural, entendida en términos gramscianos, no totalitarios, como orientación ética y política de la sociedad, ¿no? Construcción de consensos y consentimientos colectivos. Yo creo que la hegemonía del chavismo, en su orientación ética, por ejemplo, que implica que la igualdad, la solidaridad, la soberanía, la recuperación de la esperanza, de confiar que el futuro puede ser mejor, la democratización de la propiedad y la orientación política que tiene que ver con organización, movilización, protagonismo popular, interpelación, crítica, autocrítica, disputa al poder en cualquiera de sus niveles. Yo creo que eso está intacto, es mi opinión. Pero son procesos a mediano y largo plazo. Correcto. Pero las urgencias tienen que ver con la gestión económica. Pero que están allí y que la gente no está dispuesta a renunciar a ellos. Totalmente. Sino que quiere a partir de allí ampliar sus derechos y que pasa en primer lugar por la recuperación. ¿Cómo reconstruir que esa hegemonía se traduzca en mayorías políticas o electorales? A partir de la recuperación de lo que nos ha sido vulnerado. Porque nadie puede desconocer que lo que hoy el pueblo venezolano está añorando con malestar es lo que logró en la primera década de la Revolución Bolivariana, ¿no? El acceso a la vivienda. Mira, un ejemplo, en la década de los 90, solo 5.000 familias de clase media accedieron a un apartamento o a una casa. Durante la primera década de la Revolución, 80.000 familias, mediante el conjunto de reformas de leyes inmobiliarias, hipotecarias que se hicieron. Entonces, se trata de recuperar lo que nos ha sido vulnerado, entre ellos algo fundamental, el derecho a la alimentación. Por primera vez el derecho a la alimentación se hizo universal. Lo tenía muy claro. En nuestro país. Mezclaba el discurso esperanzador a mediano y largo plazo con la gestión coyuntural, que le daba respuestas inmediatas a las aspiraciones materiales. Tenemos que recuperar eso y no solo recuperarlo, decir, no, vamos a recuperar lo que perdimos o hay que defender, sino lo vamos a ampliar, lo vamos a profundizar, lo vamos a hacer irreversible para que más nunca, por ejemplo, volvamos a estar sometidos a una situación de problemas de abastecimiento de productos esenciales, bien sea alimentos, higiene, textiles. Ese es el gran, digamos, el gran reto. Ahora, para ello se requiere estabilidad política. La única manera de nosotros poder recuperar el ingreso nacional, relanzar y reestimular el aparato productivo nacional es con un mínimo de estabilidad política. Y por eso es de allí la insistencia del presidente Nicolás Maduro en llamar a la oposición a dialogar en función de lo que más debe importar a cualquier dirigencia política, que es el pueblo, su tranquilidad. Pero para la mayoría de los venezolanos, o la mayoría de los venezolanos considera que el diálogo más importante en este momento es el diálogo con los empresarios, no el diálogo con la oposición. Y se está dando, pero es complementario. Mira, en medio de un conflicto político, de una permanente zozobra, es muy difícil desplegar todas las iniciativas económicas que se han venido proponiendo y se han venido desarrollando. Hay un tema que afecta mucho, que es el tema de los sistemas financieros internacionales. Un país con una permanente amenaza de violencia, de ruptura. Mira lo que pasó con el 1 de septiembre. Todo el mes de agosto fue un mes de expectativas negativas de que el 1 de septiembre Venezuela iba a entrar en un periodo de violencia y desestabilización. Gracias a la conciencia del pueblo, no fue así, a la firmeza democrática del Estado venezolano. Pero en todo caso, yo insisto, yo creo que nosotros los dirigentes políticos tenemos que lograr un mínimo de reconocimiento político, de coexistencia política que permita ocuparse a la sociedad de lo que es fundamental, la recuperación de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, y no solo su recuperación, sino su expansión y su proyección hacia el futuro. Pero la situación política tiene que ver también con los consentimientos colectivos, con los consensos sociales.
en función de una política o en respaldo de una política. Y ahí observamos que el discurso oficial está desconectado, está anclado en los logros, en los triunfos del pasado, con pocas respuestas para la coyuntura, la difícil coyuntura económica actual. ¿Qué está pasando? Además hay una hiperdiscursividad revolucionaria que me recuerda a las catatumbas de la izquierda en otra época, que no se conecta, que no acompaña los problemas de la gente, Elías. Elías, la gente está pasando hambre, la gente está sufriendo. ¿Cómo acompañar y poco a poco resolver eso? La primera parte no la comparto contigo. Yo creo que desde el gobierno y desde la revolución se está trabajando en función de la coyuntura. Por ejemplo, el gran esfuerzo que se está haciendo por diversificar los ingresos nacionales, que es un elemento fundamental para poder recuperar la economía. Los proyectos del arco minero, la lucha permanente en el seno de la OPEP por la recuperación de los precios petroleros. Disculpen un momento. Sí. La recuperación de los precios petroleros, la política de incentivo de exportación. Es decir, se está haciendo en la coyuntura, el diálogo con los empresarios, la disputa, se ha desacelerado el desabastecimiento. Los comités locales de abastecimiento y producción, ¿no? Como instrumento coyuntural para disputarle a las mafias de bachaqueros el derecho del pueblo a tener los productos básicos esenciales. El esfuerzo productivo que se está haciendo por levantar la producción nacional. Yo creo que hay respuesta para la coyuntura, no solo estamos en el plano discursivo. Ahora, obviamente nosotros tenemos derecho también en el plano discursivo, en el plano de la movilización política, a defender el derecho a gobernar que tiene esta fuerza histórica de campesinos, de trabajadores, de obreros, de estudiantes, ¿no? Se están haciendo que además cree, como te digo, en unos valores y en unos principios, que puede ser que tú lo veas como trasnochado, pero aquí hay una parte importante de la población que se abraza a los valores y a los principios que el chavismo como fuerza de izquierda construyó, reconstruyó y resignificó hacia el futuro. Absolutamente de acuerdo. Las banderas de inclusión, protagonismo popular, dignificación, participación, visibilización de los sectores soberanía populares, nacional, soberanía sobre los recursos naturales, democratización de la propiedad. Eso es un compartido por la mayoría de los venezolanos. Si algo es hegemónico en este momento en el país son esas banderas, se mantienen, pero está la presión del día a día. Bueno, pero estamos trabajando. ¿Cómo resuelves tú la situación del día a día si no incrementas los ingresos nacionales que han sido severamente afectados por la caída de los precios del petróleo, que han sido severamente afectados por toda la distorsión cambiaria? Entonces tienes que trabajar y es el discurso. Estamos haciendo un gran esfuerzo de recuperación del ingreso nacional para superar en el cortísimo plazo lo que está más vulnerado en este momento, que es el derecho a la alimentación, a la salud, de importantes sectores de la población, que no es una cosa tampoco generalizada. Yo creo que los problemas hay que comprenderlos y contextualizarlo en su justa dimensión. Ni se puede minimizar, ni se puede generalizar, ¿no? Yo creo que hay derechos que el pueblo había recuperado plenamente durante la primera década de la revolución que están siendo vulnerados. La alimentación, el derecho a medicamentos gratuitos incluso, o los medicamentos de alto costo subsidiados, que solo en Venezuela existen programas como esos, pero hoy tenemos que reconocer que están vulnerados. ¿De qué se trata? De recuperarlos. Y en la batalla por la coyuntura, bueno, hay un conjunto de iniciativas para proteger socialmente a nuestro pueblo mientras logramos la recuperación de los ingresos nacionales. Me refería a cómo, si la gestión es efectiva, ¿por qué no comunicarla mejor? La gente no compra medidas, la gente compra resultados y esperanza. Entonces la comunicación está muy concentrada en las medidas. Claro, pero la complejidad, en el porvenir. Pero la complejidad del momento no daba para soluciones inmediatas. ¿Cómo amaneció enero? No solo el problema es el revés electoral del 6 de diciembre, sino cómo amaneció en enero de este año los indicadores. El precio del petróleo casi rayaba en $20, ¿no? Y yo creo que, por el contrario, a pesar de que tú cuestiones que no se ha comunicado, yo creo que ha habido un pueblo con un alto nivel de conciencia que ha permitido llegar hasta este mes con estabilidad social, pues con un mínimo de estabilidad social y estabilidad política, y no porque la oposición no haya intentado promover el estallido, los saqueos, todo esto que vivimos. Y la respuesta de un pueblo ha sido saber valorar lo que logró
y que lo que se trata es de salir de esta situación sin perder nada de lo que logró. Yo creo que eso es importante en la conciencia del pueblo hoy día. Y es lo que nos permite decir que nuestro pueblo, que es un gran pueblo, ¿no? Porque el esfuerzo que ha hecho, lo que le ha tocado pasar, especialmente en estos últimos meses, y su decisión de mantener al país en paz, de no prestarse a llevar a Venezuela a una confrontación civil, a una guerra civil, de expresar de manera democrática y cívica su descontento y también su apoyo y su defensa de lo que ha logrado y de lo que quiere seguir logrando, es de valorar y de reconocer al pueblo venezolano. Estoy totalmente de acuerdo. Yo he dicho insistentemente que el chavismo sigue siendo una muy poderosa fuerza simbólica y social. Y más allá del chavismo, todo el pueblo que ha aguantado este conjunto de provocaciones. Perdió mayoría electoral. El pueblo quiere paz. El pueblo quiere paz, estabilidad y recuperación sin renunciar a nada de lo que ha logrado. Me refiero a la calidad de los esfuerzos discursivos y simbólicos para ampliar la comprensión, el consentimiento, el respaldo. Solo uno de cada 4 venezolanos cree en la tesis de la guerra económica. Pero vamos a continuar conversando sobre el tema de la hegemonía y los retos del chavismo después que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país?